de las características propias de una neurona o comparándola con una célula, habíamos indicado que se parece mucho, ¿no? Tiene un citoplasma, tiene un núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar nucleolos. Dentro del citoplasma vamos a encontrar esas inclusiones citoplasmáticas, vamos a encontrar ribosomas, vamos a encontrar mitocondrias, aparato de Golgi, etc. ¿Qué tiene de diferente la neurona? La formación de unas neurofibrillas, ¿no? En el interior entonces del citoplasma vamos a encontrar neurofibrillas que son las encargadas de transmitir justamente ese estímulo y producir lo que nosotros conocemos por el nombre de conducción. Son las encargadas entonces de conducir ese estímulo nervioso. ¿Por dónde lo conducen? Por las dendritas o bien por el axón. Entonces, ya podemos ir hablando de lo que es una sinapsis o articulación interneuronal. Cuando nosotros decimos una neurona tiene contacto con otra neurona, pensamos inmediatamente que parecería que se unen las neuronas, y en realidad no es así. Cuando hemos hablado el día de ayer del origen de las neuronas, del neuroblasto, etc., cómo estas neuronas están completamente separadas, y a medida que el individuo va desarrollando, pues van comunicándose entre sí, ¿verdad? Van estableciendo sinapsis. ¿Pero qué es una sinapsis en realidad? Una sinapsis no es más que el contacto continuo de una neurona con otra, separadas por un espacio por el cual atraviesa justamente el estímulo nervioso. Entonces, hablaremos un poquito de estímulos. ¿Qué son los estímulos? Ya habíamos hablado, creo, de esto, ¿no? Habíamos hablado un poquito del concepto. Un estímulo nervioso es todo agente capaz de producir un cambio en la célula. Eso es un estímulo. Un estímulo puede ser de origen químico, eléctrico, térmico, etc., ¿verdad? Entonces, todo aquel agente que es capaz de causar un cambio, una reacción en la célula, pues se considera como un estímulo. Bueno, pero ese estímulo, una vez que es captado por un receptor nervioso, este tiene que ser transmitido, tiene que ser conducido. Ese receptor no es largo, ese receptor se encuentra, por decir, a nivel de la piel, y tiene que ser transportado luego por un nervio, ¿no? Que en realidad no es más que un axón. ¿Hasta dónde? Hasta el cuerpo de una neurona. Si ese estímulo es suficientemente intenso, entonces no se va a quedar a nivel de la médula espinal en ese cuerpo de la neurona, sino que va a ser conducido a través de otra neurona hasta centros más superiores, ¿no? Dependiendo del estímulo, será transmitido hasta una parte del cerebro, ¿no? Entonces, ¿quién va a filtrar ese estímulo? El tálamo óptico. Y del tálamo óptico partirá otra neurona que va a llegar hasta el cerebro realmente, a una parte del cerebro, dependiendo cómo es el estímulo. Entonces, en ese trayecto hay contacto, de acuerdo al ejemplo que hemos dado, de 3 neuronas. ¿Cómo es que se ponen en contacto entre sí? ¿Cómo que son continuos? Justamente a través de las sinapsis. Como es muy parecido a una articulación, se lo denomina también articulación interneuronal o sinapsis. Y como en una articulación tenemos, si lo comparamos con esa articulación, tenemos los extremos o los huesos, ¿verdad? Aquí tenemos un hueso, aquí tenemos el otro hueso, y entre los huesos vamos a encontrar un espacio, que en el caso de los huesos es ocupado por líquido sinovial. Entrando ya a la parte nerviosa, vamos a colocar entonces aquí un nervio, una neurona, aquí vamos a colocar otra neurona, ¿sí? En el caso de esta neurona, ¿qué partecita es la que está en relación con este espacio? Porque aquí se está formando un espacio, fíjense ustedes, ¿no? Este es el espacio sináptico. Esta es la primera neurona y esta es la segunda neurona. La primera neurona, esta partecita, se denomina botón terminal o también se llama botón presináptico. Esta neurona 2,
esta partecita se denomina botón postsináptico. Y el espacio, bueno, como dice su nombre, ¿no? Espacio sináptico. Entonces, en una sinapsis hay un botón presináptico que constituye parte de la primera neurona, hay un botón postsináptico que constituye parte de la segunda neurona, y entre ellos hay un espacio, el espacio sináptico. Bueno, ¿qué tiene el espacio presináptico? El espacio presináptico tiene unas vesículas donde vamos a encontrar elementos químicos que actúan como neurotransmisores. ¿Sí? Neurotransmisores. ¿Qué van a transmitir? El estímulo. Estas vesículas se van a romper cuando llega el estímulo nervioso. Dependiendo qué tan fuerte es ese estímulo, se van a romper muchas vesículas o simplemente unas cuantas. Una vez que se rompen esas vesículas, liberan a los neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son captados en la neurona 2, que tiene este botón postsináptico, más bien receptores para estos neurotransmisores. Receptores para los neurotransmisores. Entonces, en la neurona 2 encontramos receptores nerviosos en ese botón postsináptico. En la neurona 1 vamos a encontrar, en el botón presináptico, vamos a encontrar vesículas que contienen neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como estamos observando, son captados por los receptores. ¿Cómo es que se rompen estas vesículas nerviosas? ¿Qué es el estímulo en realidad aquí? Bueno, este estímulo habíamos explicado que puede ser de un origen mecánico, supónganse que es la presión. Ese estímulo, si es suficientemente intenso, va a llegar hasta las vesículas. Pero ¿cómo es que llega? ¿No? Produciendo, porque nosotros en este momento nos estamos imaginando una corriente nerviosa, ¿verdad? Pero en realidad corriente nerviosa no existe, sino más bien es lo que ustedes han visto en histología: despolarización, repolarización de la membrana, que es producido justamente por una serie de electrolitos, ¿verdad? Está el sodio, está el potasio, está el cloro, está el magnesio. En este caso, para que se rompan las vesículas, existe calcio. Entonces, el calcio va a producir una ruptura justamente de las vesículas que contienen a estos neurotransmisores. Y tenemos diferentes tipos de neurotransmisores que van a estar a nivel del sistema nervioso central o bien van a estar a nivel del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico nosotros podemos mencionar la presencia de los nervios raquídeos, vale decir los nervios somáticos, como también el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Cada uno de ellos tienen sus propios neurotransmisores. En el caso de los nervios somáticos, de los nervios raquídeos, el neurotransmisor es la acetilcolina. En el caso del sistema nervioso autónomo, si ponemos el ejemplo del simpático, el neurotransmisor es la noradrenalina. En el caso del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina también. Bueno, y vamos a encontrar otros neurotransmisores específicos a nivel del cerebro, por ejemplo. Vamos a encontrar el glutamato, vamos a encontrar la dopamina, que es producida por la sustancia negra a nivel del mesencéfalo, el ácido gamma aminobutírico, vamos a encontrar la leucina, la dopamina. Entonces, todos ellos son específicos del encéfalo. En cambio, los otros, los que hemos mencionado, la colocistecimina, la norepinefrina, que es lo mismo que noradrenalina, son específicos de los nervios, ¿sí? Tanto somáticos como también del sistema nervioso autónomo. Bueno, los receptores adoptan el nombre para ese neurotransmisor. Este es el transmisor, ¿verdad? Por ejemplo,
Si tomamos en cuenta el neurotransmisor de la noradrenalina o norepinefrina, como está en la imagen, porque norepinefrina se la conoce más en Estados Unidos, tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 3. Y estos receptores se encuentran en determinados órganos. Por ejemplo, los vasos sanguíneos, el corazón, el aparato respiratorio. Por ejemplo, A1 va a tener los bronquiolos y gracias a este neurotransmisor va a producir una broncodilatación. En cambio, el receptor A2 en los vasos sanguíneos, ¿qué va a producir? Una vasoconstricción. Entonces, hay receptores específicos para ese neurotransmisor que se encuentran en determinados órganos. Porque cuando hablamos de parasimpático podríamos pensar en que hace una sola acción, ya sea vasoconstricción o vasodilatación. Como estamos viendo en el ejemplo, produce vasodilatación o broncodilatación en los bronquios, por lo tanto mejora la respiración, ¿verdad? Y es lo que se utiliza justamente cuando una persona no puede respirar, ¿no? O tiene asma, o tiene una alergia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que administramos? Adrenalina, ¿no? Han debido ver en las películas, en las series, ¿qué es lo que se introduce? Cuando está el paciente con shock anafilático porque se le están cerrando las vías respiratorias, adrenalina. El corazón se está deteniendo, no puede latir adecuadamente, etc. ¿Qué es lo que se le introduce? Adrenalina. Porque a nivel del corazón produce un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Quién detiene la frecuencia cardíaca? ¿Quién disminuye la frecuencia cardíaca? Más bien lo contrario, ¿no? Entonces, acetilcolina. Entonces, a nivel del corazón también vamos a encontrar no solamente receptores A2, solamente vamos a encontrar receptores nicotínicos, muscarínicos también, que son los receptores específicos para ese neurotransmisor. En resumen, cada neurotransmisor tiene su receptor. Solamente ese receptor es capaz de percibir a ese neurotransmisor. Por decir, los receptores alfa 1, alfa 2 no van a percibir neurotransmisores de acetilcolina, por ejemplo, o glutamato. Y dependiendo de ese neurotransmisor se produce la acción, que es justamente el ejemplo que hemos dado. Por ejemplo, a nivel de los pulmones, lo que hemos dicho, ¿cuál sería el efecto que causa la noradrenalina que está en el simpático? ¿No? Porque hemos indicado que el neurotransmisor del simpático es justamente la norepinefrina o noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que causa? A nivel de los pulmones, una broncodilatación, una vasodilatación. El efecto parasimpático, más bien, causará lo contrario, ¿no? Será una broncoconstricción, por decir la acetilcolina. Y así hemos visto algunos, por ejemplo en la pupila, ¿no? El efecto simpático produce midriasis y el efecto parasimpático produce miosis. Entonces ahora ya saben, ¿no? Vamos un poquito más profundo. ¿Cómo es que está causada la midriasis? Justamente por la liberación de adrenalina, la midriasis. ¿Cómo es que se causa la miosis? Por la liberación de acetilcolina. Ahora ustedes por la anatomía dirán los nervios, ¿no? Causantes justamente de qué? Tercer par craneal, para el caso del parasimpático, y en el caso del simpático, pues tenemos el simpático craneal a través del ganglio ciliar. Bueno, esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? La neurología en gran parte es histología. Yo no sé quién les vaya a tocar fisiología para la siguiente gestión, pero realmente el sistema nervioso es la última parte y casi no lo mencionan en fisiología. ¿Por qué es esto en realidad? Y muchas veces el fisiólogo no siempre es anatomista, entonces no entiende muy bien en realidad lo que se describe en la anatomía, porque si nosotros entramos en la profundidad,
¿Qué es esto principalmente? Histología. Esto no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos en la anatomía del nervio? Vemos los circuitos posiblemente, pero después ya ver una neurona, ver sus dendritas, ver su sinapsis, etc., mediadores químicos, mucho menos, ¿no? No lo vamos a ver. Es histología, es fisiología. Y eso es lo que ustedes han hablado cuando hacían referencia a la membrana, ¿no? Porque eso es una membrana, ¿no? Es un corte de una membrana. Entonces, en ese corte de membrana nosotros vemos siempre el sodio por fuera, el potasio por dentro. A esto se llama potencial de reposo. Aquí no ha llegado ningún estímulo. Una vez que llegue al estímulo, va a producir un cambio de voltaje entre el sodio y el potasio. El sodio, que es extracelular, se va a volver intracelular. Y el potasio, que es intracelular, se va a volver extracelular. Y van a atravesar unos pequeños poros que tienen justamente, ¿no? Los pequeños canales del sodio, canales del potasio, van a atravesar esos canales justamente porque ya ha llegado el estímulo y se está produciendo, ¿qué cosa? Un potencial de acción. Llega el estímulo, ya no está en reposo esa membrana, cambia y se produce un potencial de acción. Es en ese momento que la membrana se está excitando, ¿sí? Se excita, ha recibido el estímulo. Estamos hablando de la neurona en este caso. Dependiendo del potencial de acción, si este es suficientemente fuerte, esto va a repercutir no solamente en esa membrana de esa neurona, sino también la va a conducir a otra neurona. Y así se van a ir despolarizando una serie de membranas, una serie de neuronas. Entonces, puede ser que ante un determinado estímulo no reaccione solamente una neurona, sino miles de neuronas, dependiendo del potencial de acción. Pero esto no se queda de forma permanente, sino que el sodio tiene que volver a salir y el potasio tiene que volver a entrar. Pero esta vez ya no lo hacen a través de los canales, no lo hacen simplemente por gradientes de diferencia de concentración, sino lo van a hacer gracias a las bombas de sodio y bomba de potasio. Ellas son las encargadas de producir, ¿qué cosa? Esto, la repolarización. Entonces, los encargados de la repolarización son las bombas de sodio y potasio. La despolarización, simplemente por un potencial de acción, cambia el sodio que está por fuera y el potasio que está por dentro, ¿no? Gracias a ese potencial de acción se invierte esa presencia de iones y se produce una excitación de la neurona, se produce una conducción de ese estímulo hacia otras neuronas. Bueno, ¿quiénes son los encargados de percibir ese estímulo? Los receptores nerviosos. Y estos receptores nerviosos se encuentran distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Vamos a encontrarlos a nivel de la piel, que es lo más superficial. La piel es un órgano, tal vez uno de los más grandes órganos. Debajo de la piel vamos a encontrar articulaciones, tendones, músculos, y por dentro de las cavidades vamos a encontrar órganos viscerales. Entonces los receptores están distribuidos en la superficie hasta la profundidad y se los clasifica en tres grupos: exterorreceptores, propios receptores e interorreceptores. Estamos hablando de los receptores, después vamos a hablar de los estímulos, ¿sí? ¿Dónde estarán los exterorreceptores entonces? En la piel. Los propios receptores, tendones, músculos, articulaciones, membrana sinovial. Los interorreceptores en órganos viscerales. Bueno, iremos viendo los exterorreceptores. Bueno, los exterorreceptores están distribuidos en la piel. Ahí tenemos justamente una imagen de la piel.
Se ha sacado un trocito de la piel para estudiarla, y de acuerdo a la histología ustedes dirán la piel se divide en 3 capas, ¿no? O dentro de la nueva terminología en realidad solamente son 2 capas, porque la última es tejido celular, ¿no? Es la epidermis que antes se conocía. De modo que todo esto queda distribuido en 2 planos prácticamente, ¿no? La epidermis y la dermis, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito a la antigua, vamos a relacionarlo con esa clasificación antigua de receptores más superficiales que están en la epidermis, receptores un poquito más profundos que van a estar ubicados en la dermis, y los receptores más profundos ubicados antiguamente en la hipodermis, actualmente en el plano profundo de la dermis. Bueno, ¿cuáles son los receptores más superficiales? ¿Qué tipos de estímulos conocemos? A ver, receptores mecánicos, el tacto, ¿no? Ya. O sea, estímulos mecánicos, uno de ellos es el tacto. Y en el tacto siempre tenemos, ¿no? Un tacto suave y un tacto intenso. Debajo vamos a encontrar la temperatura. Igual, la temperatura, calor, frío. Debajo vamos a encontrar la presión. Presión suave, presión intensa. Y entre ellos, en los 3 planos, desde la superficie, en realidad, vamos a encontrar terminaciones libres para el dolor. La temperatura también va a transmitir dolor, porque el frío intenso o el calor intenso produce dolor. La presión suave, la presión intensa también produce dolor, ¿no? Imagínense ustedes sosteniendo una pesa, ¿no? ¿Cuánto rato podemos sostener? ¿No? 10 minutos, 15 minutos, y después que nos empieza a doler, aparte que el músculo se cansa, ¿no? Hay fatiga muscular. Entonces, todos estos receptores al final se convierten también en dolor, hasta el tacto, ¿no? En fisiopatología van a ver que si ustedes tocan bastante tiempo una determinada superficie les va a causar molestia y posteriormente les va a causar dolor. Entonces también de alguna manera van a llevar ese estímulo ya no de tacto, sino de dolor. Bueno, entonces, diferentes estímulos. ¿Cuáles son estos estímulos del tacto que se encuentran en la epidermis? Bueno, estamos viendo justamente aquí unos organitos encapsulados, porque los clasifica así, ¿no? ADN justamente los clasifica en organitos encapsulados, terminaciones libres, etc., ¿no? Nosotros lo estamos clasificando de acuerdo al estímulo, en este caso del tacto. Los de tacto, los corpúsculos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner evidentemente son encapsulados, evidentemente se encuentran en ciertas superficies de la piel de la epidermis, no se encuentran en todo el cuerpo, sino en partes específicas que habíamos mencionado ya anteriormente, ¿no? Se encuentran distribuidos a nivel de los labios, se encuentran distribuidos a nivel de los genitales externos, la palma de las manos, la planta de los pies, y en algún otro lugar específico que pueda tener tal vez esa persona. Algunos sienten bastante a nivel del cuello, eso es porque tienen receptores de Meissner a nivel del cuello, ¿no? Les encanta que les besen seguramente, ¿no? Entonces, hay receptores específicos, pero estos receptores de Meissner se encuentran en ciertas partes del cuerpo. Los receptores de Merkel sí están distribuidos en todo el cuerpo. Van a percibir un tacto grosero, mientras que los de Meissner van a percibir un tacto intenso. Debajo vamos a encontrar los organitos de Ruffini, los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Krauss. El de Meissner y el de Merkel, entonces, superficiales en la epidermis, un poquito profundo a nivel de la dermis, vamos a encontrar los corpúsculos de Ruffini y de Krauss. Ruffini para el calor y de Krauss para el frío. Y debajo de ellos, en el plano profundo de la dermis o antiguamente la hipodermis, vamos a encontrar finalmente los receptores de la presión de Pacini y de Golgi. Pater-Pacini se llama, ¿no? Para la presión intensa.
de Golgi para la presión suave. Bueno, ahí tenemos receptores entonces que están distribuidos en las diferentes capas de la piel. Pero en la superficie también vamos a encontrar estas terminaciones libres a manera de armonización. Estas son específicas para el dolor. Un pinchacito, por ejemplo, ¿no? Entonces, está ubicado a nivel de la epidermis justamente. Terminaciones libres para el dolor. Los propios receptores. ¿Dónde habíamos indicado que están ubicados? A nivel de los tendones, a nivel de la membrana sinovial, están ya un poco más profundos, ¿verdad? Pero no son tan profundos todavía. Entonces, si hablamos de músculos, hablamos de tendones, aquí vamos a encontrar el tendón a nivel del... Aquí hay un organito, que también se lo conoce con el nombre de organito de Golgi, que está relacionado justamente con la presión. Entonces, a nivel de los propios receptores, vamos a encontrar sobre todo mecanorreceptores, que están relacionados con la presión, ¿sí? Con la presión. Y cuando hablamos de presión, podemos entender una que se refiere al tono muscular y otra que se refiere a la contracción muscular. Cuando hablamos del tono muscular, hablamos de uso muscular. Este receptor va a medir la longitud, el grado de estiramiento del músculo esquelético. Todos los músculos tienen un tono muscular. Y el órgano tendinoso de Golgi regula o mide la fuerza de contracción del músculo. Entonces aquí aumenta el volumen, aumenta el espesor, la fuerza justamente de ese músculo. Y esto está medido por el órgano tendinoso de Golgi. Y el otro, el que está relacionado con el tono muscular, el uso muscular. Propio receptores. Bueno, y luego, ¿qué vamos a tener después de los propios receptores? Los interoreceptores. Estos interoreceptores son muy parecidos a estos, ¿sí? Simplemente que no va a haber un uso muscular, sino son botoncitos terminales de los músculos, sobre todo a nivel del músculo liso. Pero también existen terminaciones que van a formar receptores especiales que van a medir ya sea la presión arterial o que van a medir los gases, ¿no? Y justamente esos receptores los hemos conocido nosotros con el nombre de seno carotídeo y corpúsculo carotídeo. Pero no solamente está a nivel de la carótida, también está a nivel del callado de la aorta. Hay otros receptores que están a manera de una malla a nivel del estómago, por ejemplo. Bueno, el estómago es una víscera hueca, entonces en las vísceras huecas forman una especie de plexos. ¿Y qué van a medir en los órganos huecos? Justamente el contenido de ese órgano hueco. Si es estómago, van a medir la distensión de ese estómago y dirán, bueno, pues ya tiene contenido y ya no tengo hambre, ya no quiero comer, digamos, ¿no? Entonces son receptores especiales que se encuentran a nivel de las vísceras, ¿sí? Receptores, como estamos viendo, capaces de medir la cantidad de gases, la presión arterial, capaces de medir la distensión de los órganos, principalmente huecos. Esos son los interoreceptores. Bueno, hasta aquí prácticamente estaríamos hablando de receptores. Esta partecita de receptores parece sencillo, pero en realidad es el origen de las vías nerviosas. Si nosotros conocemos bien los receptores, va a ser fácil entender una vía nerviosa, ¿no? Ejemplo, el tacto intenso tiene un cablecito especial que va por la médula, ¿no? Y dependiendo cómo es intenso,
entonces necesariamente va a llegar al cerebro, no se va a quedar en la médula espinal, ¿sí? Porque es un tacto intenso. Entonces, ¿cuál es el receptor encargado de percibir el tacto intenso? El receptor de Meissner. Ese vendrá a ser el origen, ¿verdad?, del estímulo. ¿Por dónde va a ir el estímulo? ¿Cuál es su cablecito? Y tiene su propio fascículo, ¿sí? Los fascículos están determinados por los axones. Las vías están constituidos por los axones. Los núcleos, los receptores, los núcleos, no receptores, los núcleos están constituidos por los cuerpos de neuronas. Y los receptores son terminaciones de los nervios, o bien son el origen de los nervios. Ese tacto intenso ha sido percibido por un receptor de Meissner. Tiene su propio cable a nivel de la médula espinal y se llama fascículo de Gol y Burdach. Se encuentra en el cordón blanco posterior y va a llegar al tálamo óptico. Y del tálamo óptico, como es tacto intenso, va a proseguir su camino hasta llegar al cerebro. ¿A qué parte del cerebro? Justamente al lóbulo parietal, a la circunvolución ascendente parietal. Entonces, ahí se determinará la intensidad de ese estímulo de Meissner, pero desde ya es intenso, ¿no? Será agradable, será desagradable, eso ya va a tener relación con el sistema límbico. Bueno, pero vean ustedes, el origen justamente del fascículo de Gol y Burdach había sido el receptor de Meissner. Si hablamos del tacto grosero, el tacto grosero está constituido por otro receptor. ¿Cuál es el receptor? El receptor del corpúsculo de Meckel, ¿verdad? Que también tiene su propio cablecito, ¿sí? A nivel de la médula espinal. ¿Cuál va a ser el cablecito? ¿Cómo se va a llamar este fascículo constituido por estos axones? Se va a llamar fascículo espinotalámico anterior. Entonces ven ustedes cómo vamos a ir constituyendo prácticamente estos cablecitos que se encuentran justamente en la médula espinal. Y cuando estudiemos el interior de la médula espinal, vamos a darnos cuenta de que en realidad en su interior se encuentran una serie de vías. La médula espinal, como es tan larga, es una constitución de vías, de axones. Pero también en la médula espinal encontramos núcleos. Y como los núcleos habíamos indicado que son los cuerpos neuronales, pues estos núcleos van a tener una determinada función. Entonces vamos a encontrar algunos centros nerviosos que están en la médula espinal, sobre todo en la parte más superior. Encontramos verdaderos centros. Pero después, en gran parte de la médula espinal es simplemente una vía de conexión. Hay cablecitos que suben y hay cablecitos que bajan. Y ese va a ser objeto también de que ustedes elaboren una maqueta con las vías ascendentes y descendentes. Pero eso lo haremos una vez que concluyamos justamente el sistema nervioso, para que ustedes puedan comprender mejor las vías de comunicación, tanto ascendentes como descendentes. Cuando hablamos de ascendentes, ¿qué estamos intentando decir? Que son los estímulos que están subiendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de vías descendentes, va a ser la respuesta. La respuesta que se va a producir en un determinado órgano, ¿no? Será en el hígado, será en el músculo estriado, pero es la respuesta. Vamos a quedar aquí.